En la Biblia también, hermanos, encontramos poemas muy hermosos. Y acá en el capítulo 5 de Isaías hallamos uno de ellos. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Nos dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, que juzgad ahora entre mí y mi viña. El versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Amén. Gracias, hermanos, por estar en pie. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de las ilusiones que terminan en desilusión. A veces iniciamos un proyecto que nos ilusiona mucho, pero después nos desilusiona. Algunas veces el anuncio del nacimiento de un hijo es algo que ilusiona. Un padre o una madre pueden decir, cuando el hijo está grande y si le causa una desilusión, pueden decir, pero yo hice todo lo posible, crié a mi hijo con mucha ilusión y bueno, me ha decepcionado, me ha desilusionado. O emprender un matrimonio con una gran ilusión y después las cosas no salen bien y qué desilusión. Cuando uno ha trabajado, uno ha invertido, se ha emocionado y después en desilusión. A este canto, hermanos, quiero decirles que algunos teólogos le llaman la humillación de los encumbrados. Así le llaman algunos teólogos a este canto, la humillación de los encumbrados. Bueno, es un canto, hermanos, de amor. Es un canto, hermanos, que el profeta comienza, hermanos, en el versículo, veamos esto, en el versículo 1, comencemos, hermanos, a ver el panorama. Desde el versículo 1, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora cantaré por mi amado. Qué importante, hermanos, es el tiempo presente. Qué importante es lo que estamos haciendo hoy. Hermanos, no podemos vivir del recuerdo. Y el mañana nuestro depende de lo que ahora estemos haciendo. Y el profeta, hermanos, está hablando en un tiempo presente. ¿Cuánta gente, hermanos, dice, no, pero yo le serví al Señor? No, pero yo tan fiel que fui. No, pero no se trata de lo que fuimos, sino de lo que somos. Y de ahí dependerá, hermanos, nuestro futuro. Entonces, hermanos, el profeta comienza a cantar en un tiempo presente. Y está cantando en el nombre de su amado. Porque Dios, hermanos, todo lo ha hecho con amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, todo el plan de Dios nos refleja el gran amor
que Dios tiene para nosotros. Es un canto de amor este poema, hermanos. Es un canto que refleja el amor de Dios. Es un canto que refleja la ilusión de Dios con respecto al ser humano, con respecto al hombre, con respecto a aquel que ha tomado su decisión por Cristo. Dios espera lo mejor, Dios prepara lo mejor. Dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Un segundo aspecto, hermano, es que nosotros somos del Señor. Él no está cantando a cosas que son impersonales. Dios personifica a su amada iglesia, Dios personifica a su amado pueblo, lo hace suyo, porque somos del Señor, hermanos, y Dios espera que nos comportemos como hijos de Dios siempre. Entonces, hermanos, comienza el relato, comienza, hermanos, el panorama del poema, y dice que tenía mi amado, dice. Ahora bien, somos del Señor, pero también, hermanos, Dios es nuestro. El canto no dice tenía el amado, sino que dice tenía mi amado. Acordémonos que hay una unión, una comunión de Dios con su pueblo, Dios en nosotros y nosotros en el Señor. Hay una unión. Entonces dice, tenía mi amado una viña. Cuando habla de una viña es un terreno donde se siembra, donde están sembradas las vides, las plantas que dan la uva. Acordémonos, bueno, cuando se habla de viñedo es un terreno pequeño, pero aquí está hablando de una viña. Una viña es un terreno más extenso. Entonces, nosotros recordemos que la uva es un fruto muy representativo del pueblo de Israel. Entonces, dice, tenía mi amado una viña, es decir, un terreno cultivado en una ladera fértil. Hermanos, Dios ha abonado con la sangre de Jesucristo ese campo fértil. Nosotros, hermanos, estamos llamados a dar fruto porque Cristo murió por nosotros y su sangre ha abonado el terreno. No es un terreno basado en religiones, no es un terreno o basado en tradiciones, en creencias populares, sino, hermanos, regado con abonado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios con mucha ilusión esperaba que esa viña que se cultivó, que se plantó, fuera muy fértil, produjera mucho, la cuidó. Dice el versículo 2 que la había cercado, es decir, la había protegido, la había limpiado, la había despedregado. Imagínense todo el trabajo, cercarla, limpiarla. La plantó de vides escogidas, de buenas plantas, de buenas semillas. Había edificado en medio de ella una torre. La torre era para vigilar que no llegaran intrusos a robar el fruto. O sea, estaba cuidada, estaba vigilada. Dios, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo para que cuide de nosotros. Nosotros no andamos solos, hermanos. Por eso los evangélicos nunca padecemos de la enfermedad de la soledad. La soledad, hermanos, a muchas personas la llevan a la locura, al suicidio, a la desesperación. Se sienten solos, pero el evangélico nunca está solo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Y pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros. De tal manera que el salmista pudo expresar: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Usted nunca está solo, nunca está sola, porque Dios está con usted. Ahí estaba esa torre. Y la torre
representa una edificación firme, permanente, siempre está con nosotros, siempre. Entonces, hermano, y dice que había hecho también en ella un lagar. El lagar, recordemos que era una especie de pila donde se depositaba la uva, que tenía un orificio, como un canal, donde caía el fruto de la uva en un depósito para su debido proceso. Entonces en el lagar se depositaban las cosechas para el debido proceso, que ya sabemos que era un trabajo que se hacía con los pies. Con los pies se machacaba la uva, mientras los que hacían ese trabajo cantaban, dicen que cantaban alrededor del lagar, pisando la uva, se sostenían de unos, como el lagar se ponía liso por la uva, se sostenían de unas especies de, no sé, agarraderas, y ahí se sostenían y daban la vuelta y cantaban, y la uva produciendo el vino o el líquido donde se iba a producir el vino. Entonces el Señor, ¿qué significa esto? Que Él esperaba la cosecha. Porque si no hubiera dicho, ¿y para qué voy a poner un lagar? Mejor después para ver si me va a funcionar. No, ahí estaba ya el lagar dispuesto. Solamente dice el versículo 2, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Bien, aquí viene la pregunta, hermanos. En el versículo, los primeros 2 versículos está contando la experiencia del dueño de la viña, la ilusión, el proyecto, digamos, su plan de salvación. En el versículo 3, hermanos, traslada la inquietud, digamos así, a una segunda persona y hace la pregunta: ahora pues, vecinos de Jerusalén, dice, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros sabemos, hermanos, cuando le hemos fallado a Dios. Juzguen ustedes, dijo el Señor. No dijo yo lo voy a juzgar. Estos no me dieron una buena cosecha, estos no me produjeron lo que yo esperaba. Juzguen ustedes lo justo y lo injusto. ¿Qué más podía hacer? Dice el versículo 4. ¿Qué más podía hacer que yo no haya hecho por ellos? Hermanos, ¿qué más pudo hacer el Señor por nosotros? Nos dio a su Hijo unigénito. Dio su vida por nosotros. Nos ha dado sus promesas. Nos ha dado esperanza. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de sus fracasos. Es que como Dios no me ayudó, es que como Dios no me bendice. Pero yo, ¿qué más podía hacer? Dice el Señor. Como les decía al principio, un padre de familia que su hijo le desilusiona, puede decir, pero ¿qué más si pude haber hecho con mi hijo? Le di educación, le di estudio, lo apoyé, ¿y qué más puedo hacer? Y esa pregunta, cuando el Señor vio la desilusión, lo que comenzó con tanta ilusión y que le causó una gran desilusión, dijo, pero yo, ¿qué más podía hacer? Díganme ustedes, varones de Jerusalén, ¿qué más podía hacer yo por esta viña? Que yo esperaba que me diese uvas. La plantó de vides escogidas, es decir, de buena semilla. Esperaba que le diese uvas. Y en lugar de ello, dio uvas silvestres.
La uva silvestre era una uva, para comenzar sus hojas eran ásperas, costaba quitarle la uva. Y la uva era pequeña y agria. Entonces no calificaba para el vino, o para el buen vino no calificaba. Podía ser usada en otras cosas, en vinagre o para abono de los animales, cualquier cosa, pero no para producir buen vino. Este canto se dio en medio de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos simbolizaba los años que Israel vivió en el desierto. La celebraban durante 7 días, levantaban una especie de ramadas y al último día presentaban las cosechas. Y cada familia llevaba su mejor cosecha. Y qué desilusión para el dueño de la viña, que iba a llegar el tiempo, el día, o se llegó el día de presentar la cosecha y no tenía nada. Hermanos, y él dijo, ¿y yo qué más podía hacer? Dios espera la cosecha, hermanos. Dios espera ese día, cuando todos, hermanos, podamos ser llevados a la presencia de Dios. Cuando al sonar de la trompeta, ese montón, esos miles y miles de almas lavadas con la sangre de Cristo se presenten en el reino celestial. Pero el Señor dice con mucha desilusión, dice, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Qué desilusión, hermanos, de las uvas agrias. ¿Qué es lo que produce, hermanos, la uva agria? Cuando el fruto no madura, cuando el fruto no es el que Dios espera. ¿Cómo es la uva agria? En el versículo 8, nosotros leemos, comienza el Señor con ese lamento y dice, ay, estas uvas agrias, lo que han producido, en lugar de dar buen fruto, han producido lamento. La fruta agria, hermanos, produce egoísmo. Las uvas agrias son egoístas. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Nosotros podemos decir, ay, hermana Ciudadantí, yo estoy pagando mi casa. Pero se refiere al egoísmo, a querer ser solo uno. Dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la... ¿Nos vamos a quedar solos? ¿Queremos acapararlo todo? ¿Queremos ocupar siempre el primer lugar? ¿Queremos salir ganando en todo? ¿Queremos ser lo primero en todo? Nos volvemos egoístas, hermanos. Cuando no damos el fruto que Dios espera, nos volvemos egoístas. Quiero decirles, hermanos, que el egoísmo produce escasez. En el versículo 10 el Señor les da una sentencia y dice, el versículo 9 dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirán un efa. Esto significa, las 10 yugadas de viña, 10 yugadas representaban el trabajo de un día de una yunta de bueyes. Aproximadamente una yunta de bueyes, hermanos, cubría
2.700 a 3.000 metros de tierra. Imaginemos entonces, era un campo grandísimo. Pero dice, 10 yugadas de viña producirán un bato. Imagínense 2.700 o 3.000 metros, digamos, una extensión de 3.000 metros. ¿Cuántas libras produciría de uva? ¿Cuántas? ¿Cuántos litros de uva? Pero dice un bato. Y un bato representaba, hermanos, 35 o 36 litros. O sea, sembraban el montón, hacían el montón de cosas, pero como no lo hacían con la gracia de Dios, sino por egoísmo, les iba a producir, digamos así, una gran extensión de tierra, 5 galoncitos de vino, hacer tanto para cosechar tan poquito. Entonces, hermano, el egoísmo produce escasez. El egoísmo, hermano, nos hace vivir siempre deseando más y cada vez sumergido en una mayor escasez. La Biblia dice, hermano, que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Si trabajamos, que sea en el nombre del Señor, no para tener el montón, no para ambicionar, sino, hermano, para cubrir nuestras necesidades conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que no duermen, hay personas que no descansan el fin de semana, hay personas que no le dedican tiempo a su familia porque están pensando en que quieren tener más y que quieren hacer más. Hay personas que no les satisface lo que hacen en la iglesia, el servicio que presentan en la iglesia, porque están queriendo ser mejor que aquel. No, yo quiero predicar mejor que aquel, yo quiero cantar mejor que aquel. ¿Y por qué a aquel le dan esto y a mí no? ¿Y por qué a aquel le hace? Hermano, eso es egoísmo, y el egoísmo produce escasez tanto en lo material como en lo espiritual, hermanos. En lo espiritual, nosotros somos del Señor. Dios es el que nos da la bendición. Y Dios, hermano, no nos está midiendo por lo que podemos hacer, lo que alcanzamos a hacer, sino, hermano, el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida. Por eso se agriaron esas uvas, porque eran egoístas. Las uvas agrias, hermanos, también son irresponsables. Somos irresponsables, hermanos, cuando no estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Somos irresponsables. Dice el versículo 11: hay de los que se levantan y vean, y son los ayes famosos, el lamento del Señor por el fruto que se perdió, por el fruto que no se pudo cosechar. Ay, dice, de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hermanos, esta es la gente irresponsable. Esta es la gente, hermanos, que lleva doble vida. Acordémonos que está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de pueblos paganos, no está hablando de pueblos gentiles, está hablando del pueblo de Israel, que tenían una responsabilidad delante de Dios, porque dice el versículo 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces, hermanos, no es un tema ajeno a la iglesia, que nosotros somos el pueblo de Dios. Estaba hablando directamente con el pueblo de Israel, con su pueblo. Ellos eran las plantas. De ellos el Señor estaba esperando un buen fruto. Dicen que la planta de la vid
tiene una característica. Bueno, cuando ya están los racimos de uva, llegan los viñadores y cortan el fruto. Pero dicen que cuando quieren arrancar una planta de vid, dicen que eso es difícil. La planta de la vid tiene una cualidad que aunque es una mata, pero está bien arraigada. Dicen que se arraiga a la tierra, tiene una raíz profunda. Entonces es bien difícil arrancarla a la fuerza. Es bien difícil porque está bien arraigada. Y eso espera el Señor de nosotros, que estemos bien, hermanos, bien arraigados en la fe del Señor, que no tan fácilmente nos movamos. Pero Dios se llevó la desilusión, que esta gente se volvió irresponsable. Se levantaban desde de mañana, habían tomado una noche antes y seguían en la mañana tomando como que no tuvieran responsabilidad. Llevaban una doble vida, porque ya en los días de las fiestas, en los días del sacrificio que había que presentarse adelante de Dios, allá iban esta gente con sus ofrendas, con sus sacrificios, allá iban y llevaban una doble vida. Se emborrachaban, parrandeaban y el día de la fiesta solemne llegaban con su sacrificio al altar del Señor. Por eso es que el Señor dijo, estas uvas son uvas agrias. Yo no esperaba eso. Yo esperaba que fueran uvas de las buenas, de las que producen buen vino. Pero se agriaron, llevaban una doble vida. Hay que tener cuidado, hermanos, con la doble vida. Hay que tener cuidado. Mire, perfectos no somos, tenemos nuestros defectos y todo, pero cosa muy aparte, llevar una doble vida. Vivir de apariencias, eso es peligroso. Y eso es lo que hacía esta gente, que no se acordaba de Dios. Dice el versículo 12, y en sus banquetes hay arpas. Hay gente que solo piensa en la diversión, está bien, y si no estamos criticando si tenemos derecho a un paseo, pero no nos olvidemos de Dios, hermanos. Podemos estar en un lugar donde, bueno, yo he estado en lugares y hemos tenido, nos han invitado a algo, y en otra mesa hay gente que está departiendo licor. Pero allá otra gente. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos las vides escogidas por Dios, hermanos. Nosotros no tenemos por qué mezclarnos en esas cosas. Aunque allá esté una persona tomando, aunque allá esté otra persona fumando. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos. No tenemos por qué mezclarnos. Dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, fiesta, flautas y vino. Y vean lo que pasaba. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hermanos, aunque estemos con los amigos, nunca nos olvidemos que somos hijos de Dios. Nunca pensemos, yo voy a participar en esto, de todas maneras nadie me está viendo. De todas maneras voy a llegar a la iglesia. De todas maneras aquí no me conocen. Hermanos, nosotros somos del Señor. Dios está en todas partes. Él es la torre firme que siempre nos está mirando, que siempre está viendo lo que nosotros hacemos. Esta gente dice que no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. No consideran el trabajo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Bueno, entonces, hermanos, las uvas agrias son irresponsables. Las uvas agrias son ignorantes. No buscan el crecimiento espiritual, se estancan. Por eso es que por eso les decía, la uva silvestre es así chiquitita, tullida, toda, no nos sirve. Son ignorantes. Versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, el fracaso. No tuvo la culpa el Señor. No tuvo. Porque no tuvo conocimiento. Vea,
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, ignorantes, y su gloria pereció de hambre. Esa vanidad, ese orgullo, esa vanagloria, como dice la Biblia, la vanagloria de la vida, se les secó. Y su multitud se secó de sed, dice, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esa vanidad, esa arrogancia, se les marchitó el día que los llevaron cautivos, porque no dieron buen fruto. A las frutas, a las uvas agrias, quiero decirle que les espera el juicio. Versículo 25 dice: por esta causa, el juicio para las uvas agrias. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Despertaron la ira de Dios. Entonces, hermanos, seamos vides escogidas, hermanos. Demos el fruto, la uva deliciosa que Dios espera. Las uvas, la buena uva, digamos así, es aquella que se decide por Cristo, que a pesar del sufrimiento, pero siempre mantiene su dulzura, su sabor, para cuando el Señor nos necesita, demos un buen sabor. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, decía el apóstol San Pablo, en el versículo 17, 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice, y aunque sea derramado en libación. La libación, hermanos, era una mezcla que se hacía con vino y aceite y se derramaba sobre el sacrificio. El vino, hermanos, para extraer el vino les decía que era un proceso. La uva era machacada con los pies. Y por eso decía el apóstol, y aunque sea derramado, después de haber sido machucado, después de haber sido golpeado, después de haber sido deshecho, me gozo de ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hermanos, el proceso por el cual hayamos pasado en el lagar del Señor, posiblemente hemos sido machacados, pateados, llorados, pero que seamos el vino aceptable para ser derramado en libación en el sacrificio de nuestro servicio al Señor. El Señor espera, hermano, no que seamos las superestrellas para servirle al Señor. No que seamos personas que donde quiera que lleguemos truenen los aplausos, ¿verdad? Hay gente que eso le gusta. Ahí viene fulano, ¡ah! Y nos enojamos en la iglesia porque aquí nadie nos aplaude, ¿verdad? ¿Cuándo le hemos aplaudido, hermano Tony? Nunca le hemos aplaudido, aquí ni nos aplaudimos. Pero a veces eso buscamos, lugares donde nos aplaudan. A veces hay personas que no les gusta el servicio en la obra del Señor en la casa porque ahí no hay aplausos. Pero es el vino agradable al Señor. Es el vino que aprovecha
el pueblo de Dios, vea lo que dice el apóstol, y aunque sea derramado en libación, aunque me hayan machucado todo, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, por ellos, era derramado por ellos, me gozo. Fíjese, me gozo, no dice por culpa de ustedes estoy todo machucado porque ustedes, no, yo me gozo, dice, de ser machucado por ustedes para producir un buen vino, para que este vino sea agradable a Dios. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, el vino representa el gozo del Espíritu Santo. Por eso los cristianos, hermanos, aunque estemos siendo machacados, nos gozamos en el Espíritu Santo. Los cristianos, aunque no nos feliciten, no nos estén dando medallas de oro, pero nos gozamos en el servicio al Señor, porque ese es, hermano, el fruto que Dios espera de nosotros. El Señor sembró la viña de vides escogidas, esperando un buen fruto, un buen vino. Seamos nosotros ese buen vino. A lo mejor haya muchas matas de vides que se han perdido, que se han frustrado, que se han secado por el pecado, por la arrogancia, por el descuido, por la ignorancia. Pero nosotros, hermanos, derramemos, seamos esa libación derramada en el servicio al Señor, en el servicio cristiano. Sirvámonos en amor unos a otros, como dice la palabra. Agrademos a Dios, hermanos, que seamos el buen vino, el buen fruto en las manos de Dios. Y que Dios, que con nosotros el Señor no se desilusione, sino que diga, estos son mis hijitos produciendo buena uva para el buen vino, para ser derramado en el sacrificio del servicio al Señor. Gloria a Dios, Padre, muchas gracias, Señor. Gracias en esta hora, mi Dios amado. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, por los hermanos que están en línea. Gracias, Señor. Sabemos que cada día necesitamos esforzarnos, Señor. Sabemos que debemos de renunciar a muchas cosas si queremos agradarte, Padre. Pero queremos ser una uva apetecible, Señor. Queremos ser un fruto apetecible en tus manos. Gracias, Señor, porque lo has hecho todo, mi Dios amado. Gracias. A nosotros nos resta agradecerte. A nosotros nos resta, Señor amado, aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.